Cauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas. Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast repleto de chismecito literario. En esta entrega nos sumergimos en el fascinante mundo literario de Rómulo Gallegos, explorando en detalle su relato menos conocido pero igualmente significativo, Pataruco. Yo soy Michelle Pavón. Y yo soy María la Bandida. Y Laura. Y nosotras seremos su guía en esta travesía por la imaginación y la creatividad de Gallegos. ¿Listos para sumergirnos en el fascinante mundo de Rómulo Gallegos y su cuento Pataruco? Pero antes de empezar, pongámonos en modo explorador del tiempo y vayámonos al bullicioso siglo XX en Venezuela, tierra de contrastes y revoluciones. Así que imaginemos que estamos en el siglo pasado, específicamente en el 2 de agosto de 1884, el día en que nace el genio literario y político Rómulo Gallegos, en la vibrante Caracas, Venezuela. Este hombre vivió una vida de dualidades, navegando entre la pluma y la política con maestría. Venezuela en esa época estaba como en una montaña rusa política. Gómez era el jefe supremo y su autoritarismo marcaba la pauta. Pero, ¿qué pasaba a nivel social? Boom petrolero, el oro negro transforma la economía, crea élites económicas, pero también agudiza las desigualdades. Y eso, mis amigos, fue como la paleta de colores que Gallego usó para pintar sus historias. Y ahora vamos a darle un giro a esta historia de Rómulo Gallegos, porque no solo fue el primer presidente democráticamente elegido, sino que también se convirtió en el protagonista de un thriller político digno de una película. Imaginen el escenario, 1947. Gallegos, con su partido Acción Democrática, está listo para cambiar la historia de Venezuela. Pero la trama se vuelve más intensa cuando en el tumultuoso 1948 aparece en escena Marcos Pérez Jiménez y Carlos Delgado Chavaúl, los villanos de esta historia. ¡Boom! Golpe de estado, cortinas para Gallegos. Fue como si le hubieran robado la escena principal de esta película. Y finalmente Gallegos se retira a Caracas, la ciudad de la intriga política, donde planea su regreso triunfal. Pasa sus últimos años en la capital, tal vez soñaba con su regreso épico, como en el Rocky Balboa de la película venezolana. Desafortunadamente, la historia toma un giro inesperado en 1969, cuando Gallegos nos deja para siempre, pero su legado vivirá en cada rincón de la historia venezolana. Pero no nos vayamos tan adelante, regresemos a cuando Rómulo aún estaba vivito. Hablando de historias, el modernismo entra al escenario literario, ese movimiento literario que hizo vibrar al mundo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Gallegos, como una esponja literaria, absorbió esas influencias modernistas y las incorporó a su propia narrativa. Riqueza simbólica, preocupación por la forma y esa expresión lírica característica del modernismo. Todo eso se refleja en sus obras, pero, y aquí está lo emocionante, lo que hace a Gallegos único es su habilidad para entrelazar estas influencias con la realidad venezolana. Pero, ¿cuál era el secreto mágico de Gallegos? Su habilidad para mezclar modernismo con la realidad venezolana, chicos, la tierra, la gente, la política compleja, todo se convierte en un lienzo donde él pinta sus relatos. Doña Bárbara y Caimana son como la joyita literaria que nos dejan. Claro que Gallegos no jugaba, era un maestro de la pluma. ¿Y qué tal ese enfoque literario que lo llevó a ser una estrella de la literatura latinoamericana? Es como una sinfonía de palabras, una fiesta para nuestros sentidos. Sus historias no solo nos entretienen, nos hacen pensar en las intersecciones de la creatividad y la realidad de una nación en evolución. Y ahora, queridos oyentes, llegamos al Pataruco. Este cuento nos abre la puerta a la intimidad de Gallegos y sus raíces culturales venezolanas. Así que prepárense para un viaje literario como ningún otro. María, vamos contigo. Cuéntales sobre este maravilloso cuento. Pues bueno, el cuento Pataruco de Rómulo Gallegos se inscribe en el género indigenista. Este género literario se caracteriza por retratar la vida y las costumbres de los pueblos originarios de América Latina, así como por denunciar la opresión y la explotación que sufren. En el caso de Pataruco se narra la historia de un artista indígena que sueña con crear la música nacional y que representa la lucha de los pueblos originarios por mantener su identidad cultural frente a la influencia de la cultura occidental. Lo vemos muy claro en las expresiones venezolanas constantes que utiliza Gallego durante todo el cuento. De por sí, pataruco significa, primero, un gallo con pluma en las patas, pero también una persona con problemas al caminar, pero también un gallo que no es bueno para la pelea. También encontramos palabras como bullanguero,
que es lo que vendría a ser mi persona, un alborotador o amigo de bullangas o de rumbas. También encontramos la expresión romería, que significa fiesta popular que con meriendas, bailes, se celebra en el campo y está relacionado con el día de la festividad religiosa del lugar. Sin duda, Gallego es uno de los narradores más sabrosos de leer. Bueno, ya que tenemos como este contexto de la obra, del autor, yo lo que quiero es hacer un tipo de resumen bien completo para que conozcamos bien la historia y estemos como en la misma sintonía del cuento, ¿sí? Entonces, esta historia comienza presentando a Pataruco, un hábil arpista que viene de la fila en Marachires, Venezuela, destacado por ser tan virtuoso para tocar el arpa, especialmente el joropo. Y es que tiene una capacidad para transmitir un sentimiento y una emoción a través de la música vernácula, ya sabiendo que la música vernácula es esta que vamos compartiendo de generación en generación y que no le metemos tanta influencia externa, sino que la mantenemos bien típica, bien cultural. Entonces, Pataruco es un hombre muy completo y muy respetado en su región. Durante la época de cosecha en el café, allá en las noches de la fila, se llenan de música y de celebraciones. Y nos menciona que este personaje, bueno, no tiene suficiente tiempo para tocar en todos los ranchos de las haciendas como la gente quisiera. Sin embargo, también nos hace mención de que este hombre no va a envejecer tocando el arpa toda la vida. El destino de él está a punto de cambiar. Y es que años más tarde, Pataruco se va a convertir en el hacendado más rico de Marachires, como lo ven. Un cambio que sorprende a todos con su fortuna. Y allá es donde empiezan las especulaciones y el chisme para saber de dónde es que sacó tanta plata. Entonces empiezan desde una leyenda diciendo que se había encontrado unas onzas enterradas por los españoles, hasta decir que fue una viuda rica que le heredó pues todas sus cosas. Pero bueno, más adelante nos sugiere ya que Pataruco ascendió fue por su labor y por su virtuosidad para la música. Bueno, más adelante ya Pataruco, siendo un próspero hacendado en Caracas, tiene un hijo llamado Pedro Carlos, quien hereda la pasión por la música, pero su madre, muy preocupada porque supuestamente siguiera este camino tan terrible de la música típica y del señor Pataruco, hace que su hijo se redireccione y busca educarlo más en el piano, más en cultura europea, que estudios más avanzados, y así lo hace y así lo cumple. Más adelante vuelve Pedro Carlos a Venezuela y marca este comienzo de él lleno de ambiciones para crear una nueva música nacional, inspirado en esta cultura rica, obviamente, que tomó del exterior, combinándolo con los paisajes de su tierra natal. Pero bueno, lastimosamente Pedro Carlos tiene un intento fallido para crear esta música y se retira muy desilusionado y muy desencantado. Abandona por completo su arte, convenciéndose de que era muy mediocre y que su incapacidad provenía de la sangre paterna, o sea, de sus propias raíces. ¿Qué tal eso? Bueno, una noche, haciendo sus reflexiones por allá en Marechires, Pedro Carlos, rodeado por tanta naturaleza, por una noche muy linda, muy despejada, se enfrenta a una duda de que si su semilla de la raza está pudriéndose dentro de él o si esta incapacidad que él siente es algo más poderoso que está a punto de germinar y dar un futuro imprevisto a su tiempo. Entre esa misma noche que está haciendo tantos análisis, escucha por allá a lo lejos sonidos de una parranda y entonces decide ir a ese rancho. Y era un rancho del joropo donde encontraba a pura gente bailando, disfrutando de esta música tradicional, y allá es donde empieza a sentir ese llamado tan fuerte de su sangre y se ve impulsado a tocar el arpa. Aunque bueno, inicialmente se siente un poco raro, siente que está de pronto repitiendo el destino de su padre. Lo que va saliendo de sus manos al tocar este instrumento es una música tan auténtica y tan única, impregnada de esa esencia de la tierra y de la raza, que los bailarines se ponen en un disfrute total, sorprendidos por esta nueva música, reconocen en ella el aire de la tierra, la voz de sus almas, realmente un frenesí total del joropo. Finalmente ya pues Pedro Carlos decide que ha encontrado en sí mismo la identidad cultural a través de esta música y pues va regresando a casa lleno de alegría, lleno, el alma llena, ese sentimiento de satisfacción, y entre esos una persona se le acerca y le pregunta en silencio que cómo se había llamado la canción que había tocado, cómo se llamaba ese joropo, y allá es donde él responde Pataruco. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas. Bueno, prepárense para la parte más emocionante y reveladora de nuestro recorrido literario con Pataruco,
Después de sumergirnos en la historia, es hora de poner nuestras capas de detective literario y desentrañar los misterios ocultos de este intrigante cuento. Imagínense que somos los Sherlock Holmes de la literatura venezolana y estamos a punto de destapar las capas más profundas de significado en esta obra maestra. Sí, total. Así que bueno, ajustense los lentes del análisis literario, unas pipas del pensamiento y comencemos con esta aventura intelectual. Así es, Laura. Quiero destacar que dentro de esta narrativa se puede ver una rica representación de las nociones de civilización y barbarie, una dicotomía que se manifiesta de manera intrigante a través de la oposición entre la civilización blanca y el supuesto barbarismo de los negros. En la trama, la llegada de Pedro Carlos, educado en Europa y refinado en los círculos culturales, simboliza la influencia de la civilización blanca en contraste con el trasfondo rural y tradicional de la fila de Mariches. La dualidad se intensifica cuando Pedro Carlos, aversó a la música tradicional y al joropo de su padre, se embarca en un viaje personal que culmina en la revelación de su verdadera conexión con la tierra y sus raíces. Y es que la percepción de civilización se asocia comúnmente con el mundo europeo y occidental, representado por Pedro Carlos y su educación refinada. Pero es que el cuento insinúa la visión de barbarie en la música y las tradiciones locales, particularmente en la escena de la parranda donde los peones bailan al ritmo del joropo. La música, inicialmente despreciada por Pedro Carlos como primitiva, toma una nueva forma cuando él mismo se convierte en el arpista, rompiendo las barreras preconcebidas de la civilización y barbarie. Esta dicotomía refleja una perspectiva eurocentrista común en la época en la que fue escrito el cuento, donde las sociedades europeas eran consideradas el pináculo de la civilización, mientras que otras culturas eran catalogadas como bárbaras en comparación. La historia desafía esta noción al mostrar cómo la autenticidad y la conexión con las raíces culturales pueden residir en tradiciones consideradas primitivas o bárbaras. Sobre esto es esencial destacar que el cuento no aboga por la superioridad de una cultura sobre otra, sino que busca revelar la riqueza y la complejidad de las expresiones culturales auténticas. La música en este contexto se convierte en el puente que conecta a Pedro Carlos con sus raíces, desafiando la idea preconcebida de que la civilización solo puede encontrarse en las influencias europeas. Además, la historia sugiere que la verdadera barbarie puede residir en la falta de comprensión y apreciación de las propias raíces y tradiciones, una barbarie que Pedro Carlos supera al abrazar y redescubrir la autenticidad de la música y la cultura de su tierra natal. Al sumergirnos en las profundidades del cuento Pataruco de Rómulo Gallego, nos encontramos con un fascinante tapiz de reflexiones sobre identidad, cultura y la interacción entre la civilización y la llamada barbarie. En este relato, el autor nos invita a cuestionar y reconsiderar nuestras percepciones preconcebidas sobre lo que constituye la verdadera civilización y cómo se entrelaza con nuestras raíces culturales. La historia de Pedro Carlos nos plantea la interrogante de qué significa realmente ser civilizado. La dicotomía entre la música europea y la tradición venezolana nos lleva a cuestionarnos si la verdadera barbarie no radica tanto en las expresiones culturales que consideramos primitivas, sino más bien en nuestra incapacidad para apreciar y entender la diversidad de las formas de expresión humana. Bueno, y es que de hecho Pataruco es un cuento que rescata y presume de los simbolismos que componen la cultura de su país. Recordemos la biografía de Gallegos. Sabemos que fue presidente de Venezuela por el Partido Acción Democrática, el mismo partido por el que años después Hugo Chávez haría parte y también terminaría siendo presidente de Venezuela. Es evidente que el cuento rescata un imaginario de nación, pero, teniendo en cuenta, como diría B. Anderson, una nación soberana con la influencia clara y contundente de la izquierda socialista revolucionaria. Y es aquí que se expresa la contradicción que no debe entenderse como inconsecuencia, ojo, y aquí me doy el debate con quien sea. Con todo el peso de la historia que ha tenido América Latina, del intento de la Gran Colombia, la independencia de la corona española y las influencias de Europa de nación, cuando vemos en gallego la noción de nación, de patria, curiosamente no de matria, se entiende que buscan una independencia de un bloque imperialista, en este momento Estados Unidos, uno de los dos polos ideológicos, mientras se logra la humanidad socialista, la nación soberana. También quisiera hacer un aporte en cuanto a la relación de los actores culturales que claramente se ven reflejados en el cuento, ¿no? En primer lugar, pues mencionar que el reconocimiento de la diversidad cultural es
abismal, o sea, la obra resalta la riqueza, la diversidad de las raíces culturales presentes en Venezuela y también nos muestra cómo estas influencias se van entrelazando en la vida cotidiana allá en Mariches, bueno, en los personajes. También me gustaría mencionar sobre la valorización que le hacen a la música vernácula, porque a través de los personajes de Pataruco y de su hijo, el cuento poco a poco va destacando esa importancia de esta música vernácula como un elemento que ya se vuelve como esencial para ir encontrando y expresando esta identidad cultural, ¿no? También vemos, bueno, a lo largo de todo el cuento, los desafíos de la identidad cultural, la historia de Pedro Carlos, que claramente exploró tantos desafíos y conflictos asociados a su identidad cultural, y por esto es que él quiere encontrar su voz en la música, pero la que refleja una lucha entre las influencias culturales de las heredadas y las aspiraciones propias a crear algo nuevo y algo auténtico. En cuanto a esto de los estereotipos y prejuicios, que creo que todas queremos como opinar algo, es que, bueno, a través de esta reacción inicial del público hacia la música de Pedro Carlos, el cuento nos sugiere que existen estereotipos y prejuicios muy arraigados a la concepción de lo que es auténticamente venezolano. Entonces, este desafío de Pedro para superar esas expectativas y tener algo más genuino. Yo creo que todas sentimos un poco el rechazo de la madre de Pedro Carlos hacia la música típica, hacia el joropo, y por eso redireccionó los gustos de su hijo y le dio una influencia europea. Un poco de esa mujer lo que quería era eliminar cualquier rastro de piel indígena, totalmente blanco en los gustos y en la piel. Y lo más bueno es que no lo logra porque al final es la raza lo que llama, es la sangre lo que lo llama a él. Y bueno, hablando de la sangre, también esta conexión de la tierra y la sangre, ¿no? La narrativa de todo el cuento explora esa conexión tan profunda entre la identidad cultural y la tierra donde estamos. Entonces, es por eso que Pedro Carlos ya a lo último encuentra su verdadera expresión musical, pero es cuando se conecta con su esencia venezolana y reconoce la influencia que lleva dentro de él, la influencia indígena. Bueno, y después de sumergirnos en el cuento Pataruco, llegó la hora de reflexionar. Totalmente. Este relato nos llevó en un viaje literario, pero ahora vamos a hablar de la relevancia de estas historias y cómo se conectan con antecedentes literarios, por ejemplo, como los de Sor Juana Inés de la Cruz. Muy cierto. Y es que, bueno, aunque sí Pataruco presenta una Venezuela que ya es pasada, de un siglo pasado, estos dilemas de identidad, de conexión cultural, de identidad, son cosas que seguimos viviendo todo el tiempo, que son muy presentes, muy constantes en casi que todos los países latinoamericanos. Es como si estuviéramos explorando un rincón universal de toda la condición humana. ¿Y no les parece que Pedro Carlos, buscando su identidad musical, nos habla a todos? Es como si cada uno de nosotros estuviera en una búsqueda constante de nuestro propio joropo personal. Total. Y cuando conectamos esto con Sor Juana Inés de la Cruz y otros textos clásicos, sentimos como esa continuidad en la exploración de temas universales a lo largo de la historia literaria. Totalmente. Es como si estuviéramos entrelazando estos hilos literarios a través del tiempo, y es que ya después esta mezcla modernista de gallegos es como un guiño literario a toda la evolución que ha tenido el arte. Y el viaje de Pedro Carlos hacia su autenticidad musical es algo tan actual. Es como un recordatorio de abrazar nuestra verdadera esencia en un mundo que puede ser un joropo de influencias diversas. Obvio, así que pues al apreciar estos relatos desde el presente, no solamente estamos mirando al pasado, sino también iluminando nuestro camino hacia el futuro, pero también para entender cómo, por medio del arte, específicamente la literatura, se construye la noción de nación, como diría nuestro compatriota coterriano de Gallegos, que también fue presidente de Venezuela, Hugo Chávez, patria o muerte. Sí, Mari, patria o muerte. Y bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado este espacio y ahora los vamos a dejar con un fragmento musical para seguirnos empapando del joropo venezolano. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal.